El Grupo Corporativo del Norte presenta Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad. Muchísimas gracias. Inicio presentando nuestras disculpas a nuestra audiencia en el norte del país. Situaciones ajenas a nuestra voluntad no permitieron que estemos a las 11 en punto. Pero igualmente quiero expresar el agradecimiento ya a la doctora PhD Nora Espí Lacomba, flamante rectora de la Universidad de Otavalo. Lo que ustedes acabaron de escuchar como un perfil de la doctora Espí simplemente es un pequeño resumen de su vivencia en el marco de las universidades, que es un trabajo obviamente muy difícil. Yo creo que es un trabajo complicado también y por supuesto debe ser apasionante. Y de hecho, cuando nosotros acudimos a la investidura como nueva rectora de la Universidad de Otavalo, en Otavalo precisamente, en el Valle del Amanecer, de la doctora Espí, pudimos conocer un poquito más profundamente a este perfil importante de la doctora, que es de origen cubano. En esas circunstancias, doctora, yo quiero expresar el agradecimiento reiterado y a ustedes, amables oyentes del norte del país, igualmente. Vamos a entrar en materia. Y por supuesto, ¿qué significa para la doctora Nora Espí estar en la provincia de Imbabura, en el Ecuador, cumpliendo una tarea que para mí es importante y difícil? Porque no es que la Universidad de Otavalo esté en una categoría superior de acuerdo a la nueva normativa que hacen las autoridades nacionales, el propio Estado ecuatoriano en cuanto a la educación superior, sino que hay que seguir transitando en un camino posiblemente pedregoso, con muchos obstáculos, pero también hay en la ciudadanía y en la comunidad universitaria, principalmente de la Universidad de Otavalo, una esperanza de que la universidad va a salir a flote, va a salir revitalizada con su presencia, doctora. Buenos días y gracias por estar aquí en Protagonistas. Primero, buenos días también a ustedes, a toda la teleaudiencia, y agradecerles la posibilidad que nos dan de poder comentar no solo de la nueva rectora de la Universidad de Otavalo, sino también del quehacer universitario de la universidad, que como en todos los casos es muy enriquecedor, muy emocionante, yo diría, porque la vida universitaria lo es diariamente, ¿no? No hay un día igual a otro, no hay una universidad igual a otra y no hay una región igual a otra. Entonces, el reto precisamente está en poder incorporar los desarrollos, los nuevos descubrimientos, las tendencias en la educación superior en el mundo y poderlas aprovechar de una manera enriquecedora en el país, en la zona o en la universidad donde uno se encuentre. Efectivamente, la Universidad de Otavalo recibió una evaluación en su momento con un conjunto de universidades que en el país habían sido categorizadas como E. La universidad recibió categoría D, continuó abierta, pero continuó abierta con un plan muy fuerte que le fue aprobado por parte del SEACE, un plan de fortalecimiento, porque se entendió precisamente que había áreas de trabajo de la universidad que era necesario fortalecer para que la institución pudiera caminar y pudiera adecuarse a los objetivos, a las transformaciones que dentro de Ecuador estaban teniendo lugar en la educación superior. Como resultado de este plan de fortalecimiento, la universidad se trazó metas ambiciosas que tenían que ver con el fortalecimiento de la excelencia del claustro, con elevar el papel de la investigación dentro del proceso de formación de los estudiantes, algunas mejoras en la infraestructura física de la universidad. Y este plan tenía una fecha, de cumplimiento hasta abril del pasado año. Nosotros estuvimos trabajando intensamente para que todo eso que nos propusimos fuera cumplido. Y efectivamente en abril de este año, ya después de 12 meses de estar trabajando,
como yo decía, intensamente en ello, pues la universidad logró cumplir con todas las metas trazadas. ¿Usted dice 12 meses o qué tiempo? 12 meses estuvo. O sea, usted estuvo antes inclusive ya de que asuma el rectorado de la Universidad de Otavalo, sí, viendo las bondades que tenía la universidad, viendo de pronto trazándose objetivos también que tenía la casona. Sí, yo tuve conocimiento en febrero del año pasado, del 2015, tuve conocimiento de todo esto que le estoy explicando, y sobre todo porque no era solamente el plan de fortalecimiento, es decir, había toda una serie de objetivos que la universidad se estaba trazando justamente para elevar la calidad de todo el quehacer universitario. Y en febrero, digamos, me enamoré del proyecto. ¿Por qué se enamoró del proyecto? Bueno, estando en Cuba, en ocasión de la visita del entonces rector de la universidad, habla de Luis Alberto Acosta. De Luis Alberto Acosta, correcto, el ingeniero Luis Alberto Acosta. Si a raíz de una visita para darle seguimiento a los convenios que la Universidad de Otavalo tenía con universidades cubanas, pues nos contactó, conversamos acerca del resultado de la evaluación que el SEACES había realizado, del trabajo que se estaba haciendo para diseñar este plan de fortalecimiento y sin duda los objetivos que debía trazarse la universidad una vez cumplido lo que el plan estaba planteando. Nos contó del lugar, de la geografía, de la maravilla de su gente y nos enamoramos del proyecto. Eso fue en febrero del año pasado, del 2014. Cuando usted llegó, no había equivocación de eso, supongo, de esas maravillas naturales de nuestra provincia. No porque había. Dicen, doctora, que muchas veces los que vivimos el día a día prácticamente no hemos descubierto esa maravilla a la que usted se refiere, pero que cuando viene alguien de fuera, del exterior, una persona extranjera o los turistas, empiezan a maravillarse de lo que tiene la provincia de Imbabura, la ciudad de Otavalo. ¿Eso le pasó a usted? Me pasó, creo que pasa siempre, es decir, yo vengo de un territorio absolutamente distinto, es un territorio llano al nivel del mar, lleno de costas por todas partes y con un clima que en nada tiene que ver con el clima de Otavalo e incluso el de Ibarra propiamente. Y entonces todo fue sorpresa, pero realmente superando las expectativas. Sí, yo creo que es una provincia fabulosa con una geografía y unos paisajes envidiables, no solo para Ecuador, sino para el mundo. Y Otavalo es un lugar también muy particular, muy distinto. Doctora Espí, ¿podríamos decir y concretar de que usted fue esa pieza clave que caló perfectamente en este juego de ajedrez universitario en Otavalo? A ver, yo creo que desde aquel momento hablamos de consolidar un equipo de trabajo de profesores con experiencia que pudieran también quedar prendados del proyecto y venir sobre todo a sembrar semillas, es decir, ayudar a la formación de los jóvenes que integran el claustro de la universidad y comenzar, digamos, a elevar la preparación de los mismos para que puedan ser el relevo de este equipo que hemos estado integrando con algunos profesores de experiencia con los que contamos en la universidad y con otros que han también venido a brindar toda su sapiencia, digamos, universitaria para que el proyecto de la universidad pueda consolidarse. Correcto. Cuéntenos un poquito de su experiencia, porque escuchando su currículum es bastante amplio. No digamos que solamente ha estado en Cuba, de donde usted es originaria, sino que más bien ha tenido una experiencia que nos hace a los otavaleños, yo soy otavaleño, a los imbabureños y por qué no decir a los ecuatorianos, tener la esperanza de que la doctora Espí puede dar, digamos, ese empujoncito para que la Universidad de Otavalo siga adelante. A ver, 40 años impartiendo docencia universitaria en la Universidad de La Habana, en la Facultad de Química en Cuba. Bueno, le da a uno cierta experiencia, por así decir, en su relación
con los estudiantes, en la manera de enfrentar un proceso de formación que no es solo de conocimiento, sino que tiene que ver también con los valores, porque se trata de formar seres humanos ante todo, ¿no? Por supuesto. José Martí decía, educar es preparar al hombre para la vida. Y realmente se trata de eso, de preparar no solo a un profesional, sino de preparar a un hombre, a una persona capaz de insertarse en su tiempo. Y 40 años, le decía, de docencia universitaria le confieren a una persona cierta conciencia de la tarea que tiene por delante. Yo he retomado la docencia en la universidad, he estado impartiendo ya durante 2 semestres una asignatura que se llama Educación y Cultura Ambiental, y me encuentro satisfecha del trabajo hecho con los estudiantes, de la forma en que han recibido esta asignatura, y realmente he notado que no hay ninguna diferencia en ejercer esta función, lo mismo en Cuba que en Ecuador, que en cualquier otro lugar. Por otra parte, la vinculación también durante todos estos años estuvo ligada inicialmente al trabajo de investigación, es decir, a la investigación universitaria. Tuve la oportunidad de asesorar investigaciones en la rama química, bioquímica, medioambiental, de ingeniería química en Cuba también durante unos 10, 12 años. Y eso me permitió también alguna experiencia en la elaboración de proyectos de investigación, la búsqueda de resultados, de común, digamos, en un trabajo conjunto con instituciones, con los usuarios, digamos, de los resultados de la investigación, y esa relación que es tan importante para que tengan impacto los resultados del quehacer científico de una universidad. Pues también pienso que es una dirección de trabajo que hemos, digamos, fortalecido, que pretendemos fortalecer en la Universidad de Otavalo. El trabajo al frente de la Junta de Acreditación Nacional fue también una escuela. ¿Eso fue en Cuba o aquí? En Cuba. Ya. Exacto, a eso me quería referir, doctora Espí, cuando yo conozco que usted fue secretaria ejecutiva de la Junta de Acreditación Nacional. Eso implica, y por lo menos eso sentimos quienes estamos vinculados de alguna manera a la Universidad de Otavalo, de que usted viene a trabajar en función de darle una categoría todavía más alta a la Universidad de Otavalo. Es el propósito de todos los que estamos ahí, pero realmente una universidad es mucho más que los indicadores con los que la evalúan. Esa es la experiencia. Bien, están bien puestos esos indicadores, porque de alguna forma a mí me sorprendió algo, y permítame que le diga, doctora Espí, que le ponen dentro de los parámetros de calificación a la Universidad de Otavalo, que es nueva prácticamente, no sé, unos 10 años quizá, frente a otras universidades como la Universidad Central, como la Politécnica del Litoral, etcétera, y tiene que cumplir prácticamente los mismos indicadores. En un momento se dio eso, pero yo digo, ahí vienen esas ambivalencias y la falta de criterio. De pronto yo estoy exagerando en este tema, pero la ciudadanía no me va a dejar mentirle que cómo pueden calificar una universidad que tiene 100 años con una universidad que recién está saliendo a la luz pública para que cumpla ciertos parámetros de calificación. No sé si estoy en lo correcto, si estoy mal. A ver, el tema de la evaluación universitaria, ya sea de la institución, ya sea de los programas que la institución imparte, es una tarea bien difícil y es una tarea muy controvertida. Controvertida porque en algunos lugares y en determinados momentos se ha entendido en algunos países, en algunas universidades, que el tema de la autonomía universitaria es un pase para que cada universidad pueda implementar y desarrollar sus procesos de una manera absolutamente independiente. Entonces, un poco la autonomía se ha confundido
con esta absoluta libertad en el quehacer. La evaluación universitaria en toda América Latina está cumpliendo ya desde hace más de 10 años un papel importante, muy importante, porque se ha establecido como una política pública en el sector educativo que está encaminada, en primer lugar, a asegurar estándares mínimos de calidad. Así, cuando nosotros decimos que la educación es un bien público, es un derecho, todo eso está muy bien, pero hay que ponerle un apellido, porque nadie quiere recibir una educación de segunda o de tercera clase. Todo el mundo quiere una educación con calidad. Y en un mundo competitivo aún más. En un mundo competitivo mucho más. Entonces, se trata de ir creando, en primer lugar, una cultura evaluativa dentro del ambiente universitario para que se interiorice esto. Es decir, hay que garantizar estándares mínimos de calidad de lo que nosotros estamos brindándole al estudiante, a la sociedad. Y cuando hablamos de crear o de desarrollar una educación superior sólida, tenemos que verla como un sistema necesariamente. No igual para todas las universidades, porque todas no son iguales, ni son iguales las facultades dentro de una universidad, ni son iguales todas las carreras que a veces en una facultad se imparten. O sea, yo creo que hay elementos distintivos que tienen que ver con el desarrollo, que tienen que ver con la función social de cada carrera, de cada facultad, de cada universidad, y que a la larga los estándares, los parámetros tienen que ir encaminados a eso. Pero parece que le faltó algo, doctora. No son iguales los profesores que dictan tal o cual materia, no, pese a que sea la misma materia. Exactamente. Ni son iguales tampoco los estudiantes. Exacto. Es decir, hay estudiantes que ingresan a la universidad con un distinto grado de preparación. Hay estudiantes que pueden dedicarse todo el tiempo a estudiar. Hay otros que necesariamente tienen que combinar el estudio con un trabajo, es decir, con una inserción en el mundo laboral por problemas familiares, por problemas económicos, por lo que fuera, y por tanto su dedicación o su capacidad para dedicar tiempo a su formación es distinta. Y entonces la universidad tiene que darse cuenta de esto. Si tiene que, dentro de un marco general que se fije, porque repito, todos estos factores que influyen hay que tenerlos en cuenta, pero no podemos decir la formación aquí no va a ser tan buena porque tenemos este o este problema, y allá va a ser mejor por esto y por esto. Es decir, hay que tratar de que en todo sentido la calidad y la formación se cumpla, y que cada universidad cumpla con su encargo social. Por supuesto, no pueden ser iguales una universidad con 15.000, 20.000 estudiantes que otra que tiene 500. Claro. Pero el encargo social de la universidad sí no depende del número de estudiantes o del número de profesores que estén en esa universidad. Pero sí dependen, por ejemplo, de los recursos económicos. Depende de los recursos económicos, por supuesto, pero aún con determinada carencia de recursos, el uso que se haga de lo que se tiene debe ser óptimo, y debe de tratarse de buscar vías alternativas, ya sea por el financiamiento, ya sea por convenios utilizando laboratorios o instalaciones comunes. O sea que hay que buscar alternativas. Porque mire, los recursos necesarios siempre van a faltar, si lo vemos desde ese punto de vista. Yo le puedo hablar de la química, que es la rama donde más me he desarrollado. Y dentro de la química, el análisis, digamos, químico, para tratar de hablar en un lenguaje popular. Cada año las grandes compañías que producen el equipamiento de los laboratorios se encargan, digamos, en el campo de la química, de acoplar determinado equipo a una computadora más potente, o de utilizar un prisma que permita una mayor resolución, y cambio este cristal, modifico este espejo, modifico el ángulo de inclinación y hago un equipo más potente, y ese es el modelo del año 2015. Pero para el 2016 busco un software mejor, inclino otro ángulo del espejo,
busco otro prisma con mayor resolución y le digo que tiene que comprar usted ese equipo porque es mejor que el que compró el año anterior. Pero eso dependiendo de qué, ¿a qué me acoplo? Entonces, ¿a una exigencia real? ¿De qué se trata? De buscar el máximo con el equipo que se tiene y de tratar de, por la vía del conocimiento científico, tratar de solventar algunas de las cosas que el nuevo equipo, que posiblemente cueste unos cuantos miles más, nos están proponiendo. América Latina no es una zona donde nosotros podamos decir que vamos tras la carrera del último equipamiento y que año tras año vamos a estarnos actualizando. No podemos, lamentablemente. En ese sentido decía yo que los recursos siempre vamos a considerar que son deficitarios. Usted tiene un buen laboratorio de computación que si no lo renueva cada 3 o 4 años, los equipos con los que está contando son obsoletos. Sí. Y a lo mejor tiene 30 máquinas cuando necesita 60. Claro. Pero si con 30 máquinas usted puede poner 2 estudiantes por máquina con un buen profesor que logre el adiestramiento de los 2, o le puede dar otro uso en la mañana y abrir el laboratorio por la tarde y tratar de explotar al máximo los recursos que se tienen, pues eso puede ayudar a solventar las carencias que en otro sentido no podemos esperar a resolverlas para lograr buenos resultados. Claro que sí, difícil, como decía yo al inicio, difícil la tarea que tiene la doctora Nora Espí Lacomba, rectora de la Universidad de Otavalo. ¿Usted conoce cómo están los recursos económicos de la Universidad de Otavalo? ¿Con cuántos se están manejando? Sí. Presupuestariamente, no sé. Bueno, alguna idea tengo. ¿Cuánto es? ¿Podemos decirlo públicamente? Es que varía con el periodo. Nosotros realmente tenemos una política de buscar vías de financiamiento para la universidad que a veces son, o sea, que por periodo pueden ser más productivas, en otros casos no. Por eso es que es difícil poderle decir una cifra. Correcto. Ahora, son feas las comparaciones, pero recientemente, y usted no debe desconocer la situación de lo que pasó en Yachay, pero supongo que usted no estará ganando $16,000, doctora. Por supuesto que no, bastante menos. ¿Ya? ¿Bastantísimo menos o no? Yo y todos los demás. Así, todos. ¿Cómo? Hábleme de su equipo de trabajo. ¿Con quién está trabajando? Porque justamente en el día de su incorporación, ya como rectora de la Universidad de Otavalo, se habló de unas 3 o 4 personas que van a hacer el soporte del trabajo de la PhD Nora Espí. Bueno, en primer lugar, yo ocupaba el cargo de vicerrectora académica, por tanto, el vicerrector académico que me sustituya, también tenemos la suerte de contar con un equipo de unos 7 PhD, que para la universidad, esa es la ventaja de ser pequeña, para la universidad es un porcentaje bastante significativo. Entonces, nuestro vicerrector académico, nuestra directora de vinculación, nuestra directora de investigación. ¿Podemos dar nombres, doctora, por favor? Sí, cómo no. El doctor Antonio Romillo, ¿de dónde es él? De Cuba también. Ya, con una larguísima experiencia, fue rector de más de una universidad en Cuba y acumula también más de 40 años de experiencia en la educación superior, desde profesor hasta asesor, hasta rector de la universidad. Tenemos a la doctora Cecilia Polaino, que es la actual directora de vinculación. Es una persona que tiene también mucha experiencia, sobre todo en el campo del posgrado, de la superación, de la capacitación continua de los profesionales, y está a cargo de este trabajo en la universidad. ¿Cubana también? Cubana también. Ya. La doctora Lidia Díaz, PhD también, es la directora de investigación, se desempeñó también al frente del trabajo de investigación en la Universidad de Cienfuegos en Cuba, y en las ramas también tiene una experiencia bastante amplia en lo que tiene que ver con el desarrollo, la formulación de proyectos de investigación. Aunque el apellido suena a algo ecuatoriano, ella también es cubana. Sí, es también ya, Lidia, la doctora Lidia Díaz Gisper.
Contamos además con docentes, doctores en el área, por ejemplo, del derecho, con docentes cubanos, maestros en ciencias en el área de la informática, y sobre todo contamos con 7 directores de carrera, todos ecuatorianos, algunos con 4º nivel y otros que lo deben adquirir en los próximos 2 meses, pero que también tienen un compromiso de elevar la calidad del trabajo universitario y bueno, somos equipo. Claro. Doctora, me hacen una consulta. ¿Se está cubanizando la educación ecuatoriana, o por lo menos Ibagué? ¿O en el caso de la Universidad de Otavalo? Bueno, en la Universidad de Otavalo tenemos norteamericanos, tenemos italianos, hemos tenido españoles hasta el semestre anterior. Estamos por analizar la incorporación de un ecuatoriano que vivió 30 años en Francia, por lo tanto no sabemos si es francés o es ecuatoriano. O sea que no nos hemos cerrado a la incorporación de personas. Lo que estamos midiendo es fundamentalmente la posibilidad que tienen de aportar por su experiencia, por el nivel científico, por el grado de entrega y sobre todo por el compromiso con el proyecto universitario. Nos interesan personas que lleguen a quedarse, que lleguen a sembrar y que lleguen a, sobre todo, a crear el relevo, sea relevo ecuatoriano, italiano, pero que realmente ayuden a consolidar la universidad. Lo más importante son los resultados. La doctora PhD Nora Espila Comba, aquí en el programa protagonista de Radio Los Lagos. Usted nos escucha a través de las frecuencias 102.7 en Imbabura y 99.3 en la provincia del Carchi. Una rectora con una gran trayectoria académica que está compartiendo este programa para conocimiento de toda nuestra población en el norte del país. Vamos a un primer corte. Enseguida retornamos con este diálogo muy interesante desde el punto de vista académico, inclusive personal, con la doctora Nora Espila Comba. Bien, retornamos con esta entrevista a la doctora Nora Espila Comba, rectora de la Universidad de Otavalo. Un diálogo muy interesante y estábamos micrófonos conversando un poquito de quién es la doctora Nora Espila Comba. Obviamente sabemos de su formación académica, que es muy amplia, inclusive quisiera que en algún momentito le toquemos el tema de su relación con la UNESCO, me parece que usted tuvo alguna relación también, pero ¿quién es la doctora Espila en lo personal, en lo familiar? Bueno, en lo personal, la doctora Nora Espí es madre de 4 hijos y abuela de 7 nietos. Realizada totalmente. Totalmente. Tuve la suerte de que uno de los hijos con los nietos estuviera aquí de vacaciones en el momento de la toma de posesión. Los otros tuvieron la oportunidad de venir en noviembre del año pasado porque no me resistía a que no dejaran de admirar, ¿no? Las cosas que tiene la región y estuvieron también acá conmigo de vacaciones. Los 4 son profesionales, se desempeñan en campos tan distintos como el cine y la literatura, la contabilidad, la bioquímica y la ingeniería informática. Ya, o sea, nada que ver una cosa con la otra, pero bueno. Pero entre la familia hay cosas diferentes, como usted planteaba la diferencia en las universidades. Exactamente. Doctora, tengo una pregunta que me llega a mi celular en el sentido de que ¿por qué hay tanto cubano aquí en Ecuador, sobre todo en el ámbito universitario? ¿Y cuál es esta relación, según tengo entendido de nuestro oyente, que nos plantea cómo está la calidad educativa en Cuba para que ustedes lleguen a Ecuador a impartir esa calidad? O posiblemente hay mejor calidad aquí en Ecuador que más bien podrían ir a Cuba. A ver, las relaciones en el campo de la educación superior entre los dos países data de hace varias décadas ya. Es decir, convenios de colaboración fueron firmados entre muchas universidades ecuatorianas y universidades cubanas. Esos convenios de colaboración han tenido que ver con la presencia, por ejemplo, de profesores cubanos dictando clases en varias universidades desde la década de los 90, hasta ecuatorianos que han ido a estudiar la carrera universitaria y luego
estudios de posgrado en Cuba, prácticamente en todas las carreras y en todas las especialidades. O sea que nos conocemos desde hace mucho tiempo, conocemos las fortalezas, las debilidades de cada uno de los sistemas y sobre esa base se ha venido trabajando. Más recientemente comenzaron los trabajos conjuntos en el campo de la evaluación y la acreditación. En Cuba la Junta de Acreditación Nacional se creó en el año 2000, pero existe una cultura evaluativa muy sólida porque desde el año 1978 las universidades están siendo evaluadas. Es decir, ya prácticamente todas las universidades cubanas han atravesado por unos 7, 8 procesos evaluativos y por lo tanto también se fue acumulando una experiencia que cuando nosotros empezamos a acreditar los programas y las instituciones sirvió de mucho, junto con los intercambios que tuvimos prácticamente con todos los países de América Latina, algunos países de Europa en este campo, porque ya también desde la década del 90 del siglo pasado se fueron constituyendo los distintos sistemas de evaluación y acreditación en cada uno de nuestros países. Y entonces comenzaron los intercambios, a veces bilaterales, entre la Junta de Acreditación Nacional y la Comisión de Evaluación y Acreditación, o sea, el CEACE de Ecuador. Y además tuvimos la oportunidad, los dos países, de integrarnos en una red de agencias de evaluación y de acreditación para toda Iberoamérica. También desarrollamos algunos proyectos conjuntos, o sea que también en el campo evaluativo ya desde hace algunos años estamos teniendo contactos y participando en proyectos. Doctora Nora, en un momento dado usted sintió de que los ojos de la comunidad universitaria le miraban por ser cubana, por ejemplo, digo yo, un poco como que no conocían mucho de su perfil íntegro en la parte académica, entonces un poco como que había ciertos miedos. Y extra micrófonos conversábamos y usted decía, claro, el cubano de pronto puede ser más identificable en una universidad con 300, 400 o 500 estudiantes, pero posiblemente unos 500 cubanos no son muy identificables en universidades en donde hay, qué sé yo, 8,000 estudiantes. Así es. Yo, además es lógica la preocupación y es lógico la expectativa, ¿no? Un poco que se crea, o a veces hasta la predisposición, ¿no? A decir, bueno, ¿por qué es cubana la rectora? ¿O por qué es cubano este profesor? ¿O por qué? Yo pienso que la Universidad de Otavalo, su colectivo, al menos estos cerca de 50 profesores que nos han acompañado durante todo este año, han reconocido que se trata de utilizar la experiencia, se trata de utilizar el conocimiento donde quiera que venga, y si al menos se reconoce eso, para mí en particular es suficiente, y pienso que para todo el equipo de compañeros que están dando lo mejor de sí para la universidad, pues también es suficiente, ¿no? Claro. No quiero meterme en el ámbito político, pero ¿cuánto ha influido el bloqueo que ha tenido Cuba en estos 50 años últimos, y en temas de apoyo a la academia, al apoyo al crecimiento intelectual en el ámbito universitario igualmente? Yo creo que ha sido muy importante que ha tenido efectos negativos, pero que ha tenido efectos positivos también. En el año 1959, 60, cuando triunfa la revolución, Cuba tenía solamente, digamos, por poner un ejemplo, 6,000 profesionales. De ellos 3,000, bueno, o sea, 6,000 profesores universitarios, 3,000 se dieron, bueno, profesores universitarios, 6,000 profesionales, 3,000 se fueron del país y dejaron a las universidades un poco como que desnudas, ¿no? Empezaron a tomarse algunas medidas, como que los estudiantes de último año le dieran clase a los de primer año y no cerrar las 3 universidades que en ese momento estaban abiertas.
El reto vino cuando la campaña de alfabetización en el año 61, miles de cubanos que no tenían acceso a la educación recibieron una formación inicial, no solo se alfabetizaron, sino que hubo cursos de seguimiento, de capacitación para que cursaran no solo los primeros grados, las primeras letras, digamos, que aprendieran, pero sí que cursaran hasta sexto, hasta noveno grado. Y por lo tanto, en el año 78 se produce una explosión en la matrícula universitaria a partir de todo el trabajo de formación que se había estado llevando a cabo. Ya en el año 78, para tanta matrícula universitaria, los recursos escaseaban. Tuvimos la oportunidad de recibir ayuda de ex países, ex socialistas, que nos brindaron apoyo no solo material, sino nos dieron la posibilidad de formarnos, y cientos de personas, entre ellas yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de cursar un doctorado en esos países y por lo tanto revertir todos esos conocimientos en un claustro que ya se podía hablar de un claustro fortalecido. Realmente los recursos para una educación superior gratuita sí requirieron de mucha inventiva, de mucha capacidad para, digamos, buscar proyectos internacionales que nos ayudaran a solventar algunas de las carencias de los laboratorios, a mejorar un poco, ligeramente, la infraestructura que se fue deteriorando ya en la década del 90. Realmente había unas carencias muy grandes, no solo en la universidad, en el país. Es decir, un país que prácticamente reduce sus posibilidades de comercio, de producción, hasta en un 15, un 20%, es lógicamente un país que casi estaba en quiebra. Claro que sí. Y por supuesto eso afectó a la educación superior también, pero ninguna universidad se cerró, ninguna escuela se cerró. Y se pudo, con la dedicación, con el esfuerzo de toda la comunidad universitaria, teníamos cientos de miles de becados en el país de todas las nacionalidades, y se les dio la oportunidad de que regresaran a sus países y se les dijo: la vida va a ser muy dura a partir de ahora. Satisfactoriamente muchos se quedaron, claro, compartieron con nosotros esos años y lograron una formación que todo el mundo respeta donde quiera que esté. Claro que sí. ¿Y hay ecuatorianos que siguen acudiendo a Cuba? ¿Cómo no? Para prepararse. ¿Cómo no? Están ya no solo cursando la carrera, sino cursando programas de maestría, de doctorado. Algunos de ellos hicieron su carrera en Cuba y después se quedaron para obtener su cuarto nivel, ya sea de máster o de doctor, y por eso todo eso ha ayudado realmente a que haya un reconocimiento mutuo. Yo recuerdo en una visita que el antiguo presidente del CEACE, el doctor Guillaume Long, hizo a Cuba y pidió reunirse con estudiantes de medicina ecuatorianos, y estando presente en la visita tuvo la satisfacción de oír cómo los mejores estudiantes que se estaban desenvolviendo en aquel momento allí era en el Instituto de Investigaciones Neurológicas. Había un grupo de 8 ecuatorianos, además de otros extranjeros, y se le comunicó que de todos los estudiantes extranjeros que estaban allí, los 8 pasantes ecuatorianos eran los de mejor rendimiento, más dedicación y mejor preparación. ¿Cree usted que se le ha satanizado a Cuba en el ámbito, no sé si aparte de lo político, en la parte de la academia, también a nivel de América Latina? Es probable. Por ejemplo, estudios de la UNESCO para la calidad de la formación en la educación primaria, que se han hecho ya 2 a nivel de América Latina, los resultados como que están congelados. Están congelados porque el primero de ellos, por ejemplo, a niños que cursaban el 4º grado en las escuelas primarias de toda América Latina, se le hizo este examen por la UNESCO.
niños cubanos quedaron en primer lugar, pero en un primer lugar con una puntuación bastante superior al segundo lugar, que tengo entendido que fue Argentina. Esos resultados no se han dado a conocer de la manera más, digamos, más limpia posible. Se hizo un segundo estudio, los resultados fueron similares, tampoco se dieron a conocer. Y entonces se utiliza la información, lamentablemente todos los medios no tienen ni la transparencia, ni la objetividad, ni el compromiso de decir la verdad o de decir toda la verdad, porque a veces decir una parte de la verdad equivale también a mentir. Claro. Y entonces se da la información que en algunos lugares conviene o que se paga para que se dé. Y con la educación superior pues ha pasado exactamente lo mismo. Digamos que por suerte hay otras maneras de contratarlo. Es decir, si la formación de los médicos en Cuba no fuera de calidad, no existirían tantos miles y miles y miles de médicos en toda parte del mundo, ¿no? Siendo solicitados y brindando aportes y siendo reconocido su trabajo, ¿no? Si la enseñanza en Cuba tuviera tantas dificultades, no se hubieran convocado tantos especialistas cubanos para participar en campañas de alfabetización o campañas en otros países. Y entonces, bueno, los hechos hablan más a veces. Ahora la pregunta igualmente sale también de su respuesta. ¿Por qué los cubanos, los profesionales cubanos, salen del país cuando de pronto podrían entregar un mayor apoyo? Más aún cuando ahora las relaciones, principalmente con Estados Unidos, ya como que se han suavizado. No del todo, obviamente, porque tampoco esta relación entre Cuba y Estados Unidos va a ser esa puerta abierta para que todo se mejore. Pero yo digo, de pronto vienen por sus sueldos, por los sueldos que hay aquí en Ecuador. Me refiero a Ecuador, por ejemplo. No sé, de pronto hay cubanos también en otras partes de América Latina, pero en Ecuador vienen por los sueldos, por la tranquilidad, por conocer un nuevo sistema político de vida igualmente. Sí, o sea, no podemos tampoco tapar el sol con un dedo. La vida en Cuba es una vida que durante más de 50 años, en primer lugar, resultado del bloqueo, resultado de todas las presiones, porque se habla del bloqueo de los Estados Unidos, no ha sido solo Estados Unidos el que nos ha bloqueado. Es decir, ha habido tensiones y presiones por parte de muchos países, no solo de Estados Unidos. La vida en Cuba es una vida que económicamente ha sido dura durante todos estos años. Y es lógico que las personas que quieran mejorar, muchas veces porque tienen compromisos familiares que les es difícil desarrollar, y están preparados y están capacitados para poder mejorar, digamos, sus condiciones de vida en otro lugar, es lógico que emigren buscando esas mejores condiciones de vida. No emigran solo cubanos, emigran de Latinoamérica miles y miles de personas durante todo el año, ¿no? Y es lógico que entre estos cubanos pues haya profesores universitarios que se decidan a viajar a Ecuador, a otros países, y a ser contratados en función de sus conocimientos y mejorar esa expectativa de vida, ¿no? Yo quisiera solo un detalle, es decir, realmente las relaciones establecidas con los Estados Unidos han sido un paso excepcional, un paso histórico que se dio y que hay que reconocer que puede cambiar algunas cosas en la isla y sobre todo en los Estados Unidos, pero no pensemos ni que va a ser fácil ni que ya se lograron. Es decir, hay embajadas, hay relaciones, sigue el bloqueo, siguen las tensiones, siguen las discrepancias de principios fuertes en política, y habrá que ver cómo se irá desbrozando el camino, pero las expectativas van más hacia lo que el cubano puede hacer que lo que el americano le va a venir a dar. Ahora, las expectativas de los cubanos
de pronto está en preguntarse, por lo menos, ¿cuándo se democratiza Cuba? Bueno, depende de la democracia, como se vea. Uh-huh. Si usted me pregunta, yo le digo que Cuba es un país democrático. Yeah. Cuba es un país que tiene un sistema de elecciones para sus autoridades que tampoco es conocido, que tampoco es divulgado, donde participa toda la sociedad, no delegados de partidos ni de regiones que se escogen. Por lo tanto, el problema, ¿quién más que, bueno, no quiero decir quién más que nosotros, pero ¿quién puede dudar que los derechos humanos en Cuba se garantizan? Y se están garantizando desde hace más de 50 años. Un país que no es democrático, un país donde existen tiranías, un país donde se promueve las políticas belicistas, no puede exhibir la defensa de los derechos humanos que ha defendido Cuba en el campo de la educación, de la salud, no puede. Claro. Ahora, me voy por el otro lado, doctora. No hablemos, usted dice que hay democracia en Cuba, entonces de pronto se preguntará, no sé, el mundo posiblemente, ¿cuándo termina el régimen de los Castro? Con todo el respeto. Bueno, el presidente Raúl anunció que dentro de 3 años habrá relevo. Ya. Pero ¿y ese relevo? Hay una nueva generación de dirigentes cubanos entre los que está garantizado ese relevo. Ya no estará ese apellido, supongo. O de pronto viene el relevo con algún familiar. Bueno, es que Castro es un apellido muy común en Cuba. ¿Ya? De pronto puede aparecer otro Castro que no necesariamente sea de la familia, pero tenga el mismo apellido. Claro que sí. Muchísimas gracias, doctora. Volvamos al tema de la universidad. ¿En algún momento se le encajonó a la Universidad de Otavalo dentro de lo que dijo en algún momento el presidente Rafael Correa, esas universidades de garage, más o menos? Porque recién salía, obviamente, ¿no? Pero usted va a cumplir 5 años al frente de la universidad. En 5 años, nos proyectemos así muy esperanzadoramente, ¿dónde le ve ubicada la Universidad de Otavalo? A ver, en 5 años nosotros vemos ubicada a la Universidad de Otavalo como una universidad de referencia en la zona norte, sin duda, del país, y por qué no en el propio Ecuador. Pienso que se dan unas condiciones atípicas en la universidad, no solo por la sociedad donde está enclavada la región, sino por el perfil de los profesionales que queremos formar, el tipo de profesionales que queremos formar y las carreras que estamos ofertando. No pensamos abrir un espectro amplio de carreras, queremos fortalecer las que se están impartiendo en estos momentos, las transformaciones con relación a los currículum y a la pertinencia que se le está exigiendo a cada carrera universitaria dentro de este proceso de rediseño que se ha orientado para todo el país. Nos va a permitir esto, nos va a dar la posibilidad de brindarle a Otavalo, a la zona norte, profesionales con un elevado sentido de compromiso y sobre todo pertinentes para la región. Queremos fortalecer los estudios en el campo de la antropología, del desarrollo cultural, de la gestión de proyectos, de la propia informática como soporte de todo este trabajo. Y decimos eso, es decir, nuestros graduados tendrán la posibilidad de desempeñarse como profesionales exitosos en el campo que hayan escogido. Vemos a la universidad dentro de 5 años como inserta en la sociedad, como el centro cultural más importante de Otavalo, uno de los más importantes de la provincia, vinculada a todos los sectores y colaborando en todas las ramas, ¿no?, de la economía donde estemos vinculados, con resultados para el desarrollo de la zona, del país, para poder cumplir con los objetivos del buen vivir, y creo que lo vamos a lograr. Vamos a tener un claustro de excelencia, nos vemos con un claustro donde todos sus profesores tendrán grado
científicos, de maestros en ciencia o de doctores en ciencia, y por lo tanto podrán aportar mucho más a la formación y al desarrollo de la universidad. Y es lo que estamos tratando de garantizar desde ahora hasta el 2020. Bueno, nosotros confiamos en que eso ocurra, los imaguareños confiamos en que con su presencia y con el equipo de trabajo que usted ha mencionado, pues se logren estos objetivos importantes. Ahora, en esas ansias difíciles, obviamente, y la Universidad de Otavala ha tenido que buscar en medio de eso, el laberinto, sostenibilidad en el tiempo. Ahora, doctora, en esas circunstancias, como que se nota con la escuela de conducción, por ejemplo, que está también ofertando la Universidad de Otavala, posiblemente hay más interesados en ser choferes profesionales que en seguir una carrera académica. ¿Es eso real? ¿No es de pronto un parapeto ahí que no le permitirá llegar a la universidad a ser identificada como un claustro, como usted lo menciona, para más bien formar profesionales en otras áreas? No, yo creo que no. Es decir, estamos teniendo ya tanto estudiantes de la escuela de conducción que cuando terminan matriculan en la universidad, como graduados universitarios que después pasan la escuela de conducción para adquirir determinadas habilidades, ¿no? Y yo creo que en la medida en que la universidad vaya demostrando que estas metas que se ha planteado son posibles, que se van alcanzando y que se posesione, digamos, no solo en el Ecuador, sino tenemos convenios que estamos analizando, por ejemplo, los convenios internacionales que estamos planteando. No queremos que sean letra muerta, queremos que tengan una ejecución ventajosa, que sea un ganar-ganar para las instituciones que firmemos estos acuerdos. Y en la medida en que todo esto se vaya evidenciando, yo estoy segura de que los padres de familia, con mucha mayor confianza, pues enviarán a sus hijos a estudiar a la universidad, y si además quieren hacerse choferes profesionales, pues pero no hay ningún problema con eso. Sobre todo cuando apuesta a la universidad a la calidad. Exactamente. Obviamente. Exactamente. Las alternativas están ahí, pero tienen que ser de calidad. Así es. Correcto. No quiero dejar pasar el tema suyo de vinculación con la UNESCO, doctora. Sería interesante que nos cuente en poquitos segundos, una vez que ya estamos terminando la programación. Este es un tema también apasionante, no me voy a extender, pero realmente en los últimos años han proliferado una cantidad de ofertas académicas que universidades de algunos países brindan a estudiantes de otros países en diversas modalidades. Se llaman transfronterizos precisamente porque son de un país a otro. No estamos hablando solamente de una universidad que establezca determinados campus en otro país. Estamos hablando también de cursos online, vía internet, títulos que se ofertan como, por ejemplo, hágase doctor en 6 meses, una maestría en 15 días, carrera universitaria en 2 años, y prácticamente no hay límite para la llegada de esas ofertas a nuestros países. Pero eso no garantiza la calidad. No garantiza la calidad, y lamentablemente, fíjese, han proliferado hasta agencias de acreditación privadas que por una determinada cantidad otorgan certificados de acreditación a estos programas. Sí. Y entonces pero eso tiene que ser convalidado por las instancias nacionales. Entonces este proyecto de la UNESCO tenía la intención de primero revisar este tipo de ofertas y tratar de poner filtros a la llegada de esas ofertas a nuestro país. Para América Latina es mucho más importante quizás que para otra región del mundo, porque nosotros somos más que emisores de ese tipo de programas, somos receptores de ese tipo de ofertas. Y entonces la idea de este grupo o de esta directrices fue analizar qué podía hacer cada país para tratar de evitar que la falta de calidad nos invadiera, ¿no? Y entonces estuvimos trabajando en función de qué le tocaría hacer a cada país
a cada sistema de educación superior, a cada universidad, incluso a las asociaciones de profesionales en cada país, y las directrices tuvieron como objetivo eso, es decir, ¿por qué determinado país me vende a mí un programa de maestría que no lo tiene acreditado en su país? Si no es bueno en su país, ¿por qué va a ser bueno en el mío? ¿Quiénes controlan esas a nivel internacional? ¿Alguien tiene que controlar esto? A pesar de que, en fin, ni la UNESCO ni la OSD tenían potestad para un tipo de, digamos, directrices vinculantes, sí se dieron todas estas recomendaciones para que los países lo tuvieran en cuenta. Algunos han reaccionado positivamente a partir de la existencia de estos lineamientos, otros pues como que se han dejado llevar y no han tenido esta postura, digamos, de enfrentar el problema, y otros pues incluso se opusieron a estas directrices. Eran fundamentalmente entidades emisoras que lucraban a partir de estas ofertas sin límites que estaban emitiendo, ¿no? Y realmente estas directrices se pusieron en marcha en el año 2005. Luego de 10 años habría que evaluar el resultado de la aplicación de estas medidas y realmente analizar si de verdad cumplieron su objetivo o no. Correcto. Hemos llegado a la parte final de esta interesante entrevista, esta interesante comparecencia de la doctora PhD Nora Espí Lacomba, rectora de la Universidad de Otavalo, quien nos da una perspectiva amplia de lo que ella va a realizar acá en función de posicionarle a la Universidad de Otavalo en otros niveles superiores. Le deseamos el mejor de los éxitos, doctora, de que esos objetivos se cumplan y que obviamente ese caminar a lo largo de estos 5 años permita que sean 5 años más. Así que ojalá que eso ocurra. Espero que siga enamorada de la provincia de Imbabura, de la ciudad de Otavalo, y que obviamente los resultados que se vayan obteniendo pues satisfagan no solamente a la comunidad universitaria, sino a la provincia y al país. Bueno, muchísimas gracias por habernos dado esta oportunidad y también esperamos que no sea la última vez. Correcto, muchas gracias a la doctora Nora Espí Lacomba en el programa Protagonistas. A ustedes, amables oyentes en el norte ecuatoriano, igualmente muchas gracias por su atención y compañía, y estaremos el día viernes próximo. Ojalá de pronto vamos a tratar de conseguir a alguien que analice el paro nacional o la movilización indígena también que se viene realizando en el sur del Ecuador, pero que tiene en su mira llegar el próximo 13 de agosto a la capital de la República. Una situación y una semana un tanto difícil, un tanto complicada, pero que esperemos no se susciten problemas más allá de estos posicionamientos también políticos que se están dando en nuestro país. Gracias y buenas tardes. El Grupo Corporativo del Norte presentó Protagonistas, una ventana abierta a la comunidad.